Muy buenos días, nuestro Señor Jesucristo, que en estos días estamos recordando que tú te hiciste hombre, te encarnaste para, desde que naciste, ser el Cordero, que sería inmolado, que sería sacrificado para quitar el pecado de todos nosotros. Solamente faltaba el momento. Y miren cómo, y miramos a esto, Señor, cómo incluso la maldad quiso sabotear, porque pretendió por medio de Herodes que tú, Señor Jesucristo, muriera en la cuna, siendo un infante, siendo muy pequeño, murieras. Pero es que no era el tiempo. Y así como nosotros a veces, por la buena intención, pero por la falta de entendimiento de tus tiempos, queremos adelantarlos. Bueno, también por otro lado, el mal, por la comprensión de lo que ocurrirá en tus tiempos, quiso también destruirte, porque era necesario que tú hicieras un ministerio aquí, que tú vivieras sin pecado, que tú vencieras el pecado, que hicieras discípulos, que tú levantaras los fundamentos de la iglesia, de esta iglesia universal, todos los que creemos en Cristo Jesús, porque ¿cuál es la iglesia universal? La que está conformada por todos los que por fe hemos puesto nuestra vida y nuestra confianza en una eternidad en ti, Señor. Que hemos puesto en nosotros el arrepentirnos de nuestros pecados para ser perdonados y limpiados de toda maldad. Que por fe en ti hemos puesto por delante tu voluntad y dejado atrás la nuestra. Hemos anulado también con esto todo decreto en contra de nosotros. Por ti, tú fuiste que anulaste esos decretos en contra de nosotros para ordenar libertad a los cautivos cautivos del pecado. Nosotros confesamos ya no podemos. Estamos mal, pero tú, Señor, nos vas a encauzar, tú nos vas a colocar en la senda de bien y nos vas a poner el ánimo para vivir en tu senda de bien. Por eso hoy, bendito eres, te damos gracias por estar con nosotros. Te damos muchísimas gracias por estar con nosotros. Ahora estamos aquí para comprendiendo tus tiempos y agradeciendo porque tú hiciste respetar, porque tú te haces respetar y tú haces respetar tu voluntad en contra de, ya sea nosotros todavía como poco conocedores o la maldad que quiere destruir tu obra. Tú hiciste valer tu voluntad. Tu voluntad es perfecta, es imbatible. Es más, a veces nosotros creemos que no se va a cumplir tu voluntad porque hay problemas, hay circunstancias. Y los problemas, las circunstancias no te reducen. Simplemente, sencilla y específicamente, Señor, esa dificultad es más que probar si tú eres Dios, es probar si creemos en ti que eres Dios. Así como tú nunca dejaste de ser Cristo Todopoderoso en la barca mientras dormías. Si pusiste a prueba, ¿qué creían de ti los que estaban en esa barca? Los apóstoles que siendo discípulos formados para luego hacer discípulos tenían que aprender y tenían que sobre todas las cosas aprender que tú eres Dios y que tu silencio o tu aparente debilidad, porque solo es aparente, es para probar nuestra fe. Y haces la pausa y en la pausa que tú haces, miras a nosotros, ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestra actividad en medio de tu pausa? Alejarnos de ti, cuestionarte o esperar en ti con una esperanza. Señor, gracias por este tiempo, el que bendecimos, por supuesto, con mucha gratitud en nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy buenos días y hoy vamos a examinar este tema, maravillosa bendición, que se titula La sabiduría nos aleja de situaciones vergonzosas. ¿Y por qué es una gran bendición? Porque nos duelen las situaciones vergonzosas donde quedamos mal. Y donde a veces ni siquiera quedamos mal en nuestra imagen, quedamos un poco abochornados, sino que a veces esas situaciones vergonzosas generan problemas laborales, problemas familiares, problemas en nuestro entorno, dificultades, conflictos. Y ciertamente
¿Cómo no caer en esas situaciones que reprochamos? No solo reprochamos nosotros, sino que nos reprochan las personas a nuestro alrededor y sobre todo estimando que hay personas que nos reprochan no porque tengan algo contra nosotros, sino porque tienen altísimas expectativas y les duele vernos mal. En ese sentido, nosotros somos hijos de Dios. Nos consideramos también cristianos, ¿no? Cristianos similares a Cristo, por lo menos tenemos que buscar esa similitud y no dejar de buscarla, ¿no? Y una de las ventajas de nosotros como cristianos, sí, porque una de las ventajas que ofrece el cristianismo, pero que puede pasar inadvertida. Hay una ventaja que a veces no se exalta mucho, es que todo el principio de la palabra de Dios nos libra de caer en situaciones bochornosas. Para eso está la palabra de Dios, para librarnos también, entre muchas otras cosas, perfeccionarnos, por supuesto, implícitamente está evitar caer en situaciones bochornosas. Claro, esto se da mucho más fácil cuando somos cristianos espirituales. De hecho, se concreta cuando somos cristianos espirituales, no dominados por nuestras debilidades ni por nuestras necedades. Ahora, eso no quiere decir que no vamos a tener problemas, y eso siempre he insistido. Es más, los problemas deben ser uno de los marcos en que se encasilla el perfil de nuestro cristiano. O sea, somos cristianos que debemos tener un buen perfil, pero muchas veces ese cristianismo se enmarca en problemas donde precisamente se pone a prueba qué clase de cristianos somos, si espirituales o carnales. Porque al enfrentar el mal y librar a otros de peligros, ¿no? Libramos del mal a nosotros y a los demás, causaremos molestia en personas. Por eso es que nos buscamos problemas, porque a veces los cristianos nos buscamos problemas haciendo el bien, porque molestamos a los que quieren que hagamos mal. Causamos molestia en los tramposos, en los conspiradores, en los depredadores. ¿Sí? Es más, recuerdo, hay una persona que tengo mucha estima, una pariente mía, que ella en su récord llegó a salvar a 2 personas que iban a ser violadas, que iban a ser abusadas. Y se buscó tremendos problemas. En 2 ocasiones distintas, libró a 2 muchachas que la estaban embriagando para ser abusadas. Y ella las libró y una de esas personas le juró enemistad. Es más, hasta le profirió palabras peligrosas porque odiaba que no le permitió ser depredadora de una chica que estaba embriagando. Por eso es que nosotros nos buscamos problemas muchas veces, porque queriendo defender y colocar a la gente en la senda de bien, los que están en las sendas tortuosas del mal se van a enojar con nosotros. Pero esos problemas son evidencia de nuestra justicia y garantizan, ¿saben qué? La protección de Dios. Dios nos protege cuando nosotros hacemos lo que Él nos dice, porque no hay justo desamparado, cuando hacemos exaltar su justicia. Y aunque estos problemas nos abaten, no van a destruir nuestra reputación. ¿Cuáles son los problemas que destruyen nuestra reputación? O sea, verdaderamente nuestra reputación. Los problemas que nos buscamos porque nos equivocamos, porque no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque vamos en contra de la palabra de Dios. Y en Proverbios 14, esto lo vamos a ver. Vamos a ver cómo Proverbios 14, uno de los fundamentos del cristianismo es llevar una vida donde no vamos a estar cayendo en situaciones negativas, peligrosas por causa de nosotros, por causa de la maldad de otros. Cuando hacemos lo correcto, sí, pero no por nuestras propias debilidades, por nuestras propias maldades. Dice Proverbios 14, 15 al 16. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. O sea, el sabio no cae en el mal, se aparta a tiempo, se aparta de situaciones inconvenientes, no anda en consejo de pecadores, ni en silla de escarnecedores se sienta, por supuesto. No anda en sendas de maldad, ve el mal y se aparta. Pero es que resulta que a veces nosotros somos muy cándidos, por decirlo muy amablemente. No entendemos qué es lo bueno y qué es lo malo. No entendemos, y es triste por eso, no es que queramos practicar el mal,
sino que no lo entendemos. A veces estamos metidos en conversaciones malintencionadas y no nos damos cuenta. Estamos con personas con segunda intención y no lo percibimos. Pero Dios nos da primero la palabra para conocer las características. Es el que habla con escarnio, con burlita, ya la palabra no dice pon alarmas. Pon alarmas, cuidado. Bandera roja, cuidado. Eso te va a ahogar en cualquier momento. Pero también tenemos un espíritu al cual si queremos sabidurías, se le pedimos. Y Dios mismo nos da sabiduría abundantemente. Proverbios 14 nos decía esto en los versículos 15 y 16. Pero en los versículos 22 y 23 nos expone más bien y desarrollando más la idea a cómo estamos actuando y cómo evitar caer en situaciones vergonzosas por gusto. Y ese Proverbios 14, el 22 al 23. ¿No hierran los que piensan el mal? Misericordia y verdad alcanzarán los que piensan el bien. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Y es cierto, ¿quiénes se equivocan los que piensan el mal? Pero para pensar el mal, tengo que estar lleno de pensamientos equivocados. O sea, muchas veces muy malos sentimientos o a veces de muy mala información. Hay personas que han sido formadas pensando, mira, ¿sabes qué? Si te hacen mal, tienes que responder. Y considera que eso es una forma decente y prudente de deshacerse de los malos. No, responde con el bien. ¿Y qué es el bien? La palabra de Dios. El bien perfecto. Hay cosas que parecen buenas, pero lo bueno es lo que es perfecto. Hay, por ejemplo, medicamentos que son buenos para el dolor de cabeza. Yo no lo puedo usar para el dolor de estómago. Y mucho menos placebo, que parecen que son medicamentos, pero no lo son. Y muchas cosas son a veces extemporáneas, fuera de orden, y otras cosas ni siquiera son verdad. Muchas cosas que nos enseñan como que fueran la fórmula. Y por eso el Señor nos dice, no hierran los que piensan en el mal. Sí. ¿Por qué? Porque piensan y ejecutan, toman decisión. Y por eso es que Dios nos llama a nosotros a pensar correctamente. ¿Qué hacía Jesucristo con los pobres? Les enseñaba el evangelio. Con los pobres económicamente, pero los pobres de autoestima, los pobres de amor, los pobres de verdad. O sea, estaban tan llenos de mentiras que tenían una pobreza enorme de verdad. Y a los pobres les enseñaba el evangelio, las buenas nuevas, que por medio de él somos nuevas criaturas. Es más, de hecho, Proverbios 14 es muy interesante porque así habla para los hombres, pero hay un versículo que es dirigido a la mujer. Dentro de eso rescatando la labor que hace la mujer, y es Proverbios 14:1. No, dice así, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos las derriba. Sabe que también hasta en ese sentido, y aquí no es el tema central, pero por si acaso alguien le dice, ay, que la Biblia es muy chista, que reduce. Hay muchas porciones de la Biblia que nos habla de la dignidad de la mujer. Y en este versículo se habla de cuánto Dios estima a la mujer como una edificadora y como una portadora de la sabiduría de Dios por medio del Espíritu Santo. La mujer tiene eso. Dios tiene a la mujer para grandes propósitos, pero no puede caer en necedad. ¿Y qué es la necedad? Actuar contrario a la sabiduría de Dios. Ahora, este versículo pudiera aplicar también para el hombre. El hombre sabio edifica, el necio derriba. Y cuando derribamos, somos abochornados. Y cuando la mujer no es sabia, sino que es necia, derriba. Cada vez que derribamos algo, tenemos que ver qué parte de esa edad hubo que derribó lo que bien queríamos levantar. Estamos muy proverbiales hoy. Y por eso les invito a que vayamos a Proverbios capítulo 10, versículo 1. Porque sí, la sabiduría no es para los viejitos, no es para los adultos, no es para ciertos grupos sociales, profesionales, es para todos. Dice Proverbios 10:1, el hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. O sea,
nuestra vida y lo que generamos a esas personas que amamos y que nos aman, que quieren lo mejor para nosotros, depende de nuestras decisiones. Esto incluso, claro, hay hijos que ya son adultos, pero es que somos hijos desde que nacemos, ¿no? Obvio. O sea, se cae su peso. O sea, niños, les toca ser sabios. Jóvenes tienen que ser sabios también. ¿Qué estamos produciendo en nuestro hogar? ¿Alegría o tristeza? ¿Y qué es lo que hace que generemos alegría o tristeza? Lo que está aquí en nuestra cabeza. Y la tristeza es por qué vergüenza, qué bochorno, qué dolor lo que haces, hijo mío. Pudiendo hacer el bien, que es lo que dice Dios, hace. Y esto también nos lleva a hablar. Eclesiastés capítulo 10, versículo 12. En Eclesiastés capítulo 10, versículo 12, vemos estas palabras. De hecho, así comienza el versículo. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, más los labios del necio, más los labios, recapitulo, más los labios del necio causan su propia ruina. ¿Cuánto hacemos o deshacemos con lo que sale de nuestra boca? Más recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nuestro corazón es necio, no podemos pedir que se llene de sabiduría. O sea, que la sabiduría no se produce aquí en los dientes, no, se produce en el corazón. Por eso lo que yo tengo que hacer es presentarle al Señor mi corazón. Señor, llénalo de sabiduría, pero también límpiame de toda maldad. ¿Dónde, cuando yo confieso mi pecado, dónde el Señor limpia? Limpia mi corazón, limpia mi mente. Es allí donde hace la limpieza. Claro, si me arrepiento de esas cosas que en un momento dado puedo tener en un altar, ¿no? Ay, la mala manera de vivir, la mala manera de pensar, siempre enjuiciando, siempre calificando de forma negativa. Recuerdo hace poco que vi una gestión de una persona que no estaba haciendo las cosas correctas, pero el juicio con respecto a esa persona no, es malvada, es terrible, es destructiva. Lo que yo pensaba, no, la persona no es destructiva, simplemente es una persona que, queriendo hacer las cosas bien, no sabe. Pero como yo decía, esta persona falla porque no sabe hacer las cosas, pero otra persona a mi lado decía, no, una persona cerca, es que es irresponsable, es mala, es de mala fe. O sea, ¿cómo a veces nosotros juzgamos con maldad y atribuimos maldad a los demás? Cuidado. En Proverbios 13, ya casi aterrizando, Proverbios 13, versículo 20, nos dice el Señor, Proverbios 13, versículo 20. Y esto es importantísimo. Decía el pastor Luis Bernardo Castaño, no una frase necesariamente original de él, porque él le gustaban mucho las frases estas que venían de la sabiduría popular, pues. Él decía, el que anda cerca de la miel, algo se le pega. ¿Cómo yo crezco en sabiduría? Bueno, vamos a ver primero un principio en cuanto a los hombres y en cuanto a nuestra relación con Dios. En Proverbios 13:20, para tener sabiduría, ¿sí? Tengo que estar cerca de la miel para que algo se me pegue. El que anda con sabios, sabio será. Mas el que se junta con necios, será quebrantado. Miren, con los necios hay que tener misericordia, pero cuidado con vínculos a veces contraproducentes, porque hay que amar al pródigo, orar por esa persona y tengo que escuchar sus necesidades, pero también tengo que amarme a mí mismo. Si esa persona no me aporta sabiduría, es más, si esa persona me puede estar contaminando, debo apartarme. Y sí, le confieso algo, yo no soy perfecto, pero sí creo que el Espíritu Santo perfecciona. Y como no soy perfecto y tengo fallas, he tomado decisiones varias veces en mi vida de alejarme de ciertas personas, porque si yo soy pintura fresca y alguien está poniendo las manos para dañarla, se va a dañar. Y en muchas cosas yo soy todavía alguien con pintura fresca. Y por eso me alejo de personas, porque en su imperfección en la mía hay un deterioro. Debo andar con personas sabias. Pero ¿quién es sabio?
el que dice Proverbios 1, versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. O sea, los insensatos desprecian la sabiduría, despreciando lo que Dios dice. Si alguien desprecia lo que Dios dice, es insensato. Si alguien no quiere vivir lo que enseña la palabra, es insensato. No es sabio. ¿Y para qué andar con personas así? Ore por esas personas, pero cuidado con hacer migas, con hacer vínculos que terminan haciéndole daño. No nos hagamos eso. Yo ando con sabios porque sé que estoy bastante cerca de la necedad si me aparto de Dios, pero también si le doy mucha tarima a personas que no me van a ayudar. Conozco, entiendo mis faltantes y por eso no me hago el fortachón espiritual. Debo andar con sabios para aprender de ellos. Así mismo. Y debo andar con santos del Señor para aprender de ellos. También cuidemos estos vínculos, porque muchas veces, pudiendo tener la buena vianda, estamos intoxicándonos con los chihuipues, las papitas, esas edulcoradas que no son nada, de las malas conversaciones, las malas amistades, de las necedades. Y eso nos lleva a nosotros a decisiones vergonzosas. Vamos a orar. Les invito a que oremos. Señor, muchas gracias. Muchísimas gracias por tu palabra que hoy nos sigue diciendo. Evita situaciones dolorosas. Pero para eso también tú nos recuerdas que para evitar situaciones dolorosas por la equivocación, por el pecado, tenemos que acercarnos a ti y tenemos que andar con sabios, entendiendo, Señor, vivir cerca de sabios, y los sabios son los que tienen temor de Dios. Claro, tú nos adviertes que en el mundo encontraremos aflicción, pero que las aflicciones sean porque nuestra santidad produce el ataque de los necios y no porque produce la amistad de ellos. Porque el querer hacer el bien va a producir ataque de los malvados y no premios de ellos. Porque bienaventurado el que es atacado, sufre vituperio por tu nombre. Y por eso todo lo contrario ocurre en quienes por obedecer más bien a corrientes de tus enemigos, de los que te menosprecian, los que rechazan tu enseñanza y no quieren obedecerte, terminan premiándonos por hacer cosas que no son salud. Seguirte es sabiduría, no seguirte es necedad. Que nuestra Biblia, y que por qué no, si nuestra vida siempre está regida por versículos, es lo que debe ser, y que en cada acción me suene tu palabra, que así sea, es una bendición. Sigue bendiciendo, Señor. Queremos hacer las cosas bien. Yo sé que a todos nos falta, Señor, pero no nos vamos a conformar en lo que nos falta, sino vamos a vivir en la esperanza de lo que tú completarás en nosotros. Sin ti seremos llenos de faltantes, como una contradicción, llenos de faltas, sí, llenos de ausencias, sí, como oxímoron, o como términos contradictorios. Señor, dentro de todo, gracias por completar la obra en nosotros. En nombre de Cristo Jesús te bendecimos. Amén.